Tema 3. El Renacimiento y la Revolución Científica. Descartes, Hume y Kant. En este momento la filosofía se divide en dos grandes tendencias. La espiritualista, cuya moral está basada en los sentimientos, y la nominalista, para la cual lo importante es la voluntad y la libertad, y expresa la necesidad de separación de la Iglesia y el Estado con la conocida navaja de Occam. Afirma que hay que recortar todo aquello que no es necesario en filosofía, estructuras jerárquicas civiles y religiosas, para eliminar prejuicios e ir a la esencia de las cosas. Se lleva a cabo la Reforma Protestante, que da importancia a tener fe en Dios, interpretar libremente las Escrituras y rechaza la autoridad del Papa. Para frenar el auge de este luteranismo, se lleva a cabo la Reforma Cristiana, creando la Compañía de Jesús y recuperando las raíces del cristianismo. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una revolución científica que pasa del geocentrismo al heliocentrismo y marcará toda la filosofía de la época. La imposibilidad de distinguir entre sueño y vigilia. La razón no se pone en duda los hechos tangibles y la concepción lo que creemos como verdad. Por lo tanto, en resumen, el discurso del método. En la segunda parte, expone su elaboración del método. En la tercera parte, las leyes a seguir. Y en la cuarta parte, la aplicación del método. El empirismo de Hume. El empirismo considera que el origen del conocimiento está en la experiencia sensible. A esta experiencia sensible la llama percepciones. Y las percepciones pueden ser impresiones, que son datos directos de la experiencia, o pueden ser ideas. Las ideas son copias de las impresiones. Ambas están conectadas por tres tipos de leyes: semejanza, contigüidad y causa-efecto. Además, el conocimiento se basa en dos tipos de verdades: las verdades de hecho, que vienen de la experiencia, y las verdades de la razón. Respecto a la ética, apoya el emotivismo moral. La razón no puede influir en la conducta, y la diferencia entre el bien y el mal no viene de la razón. La razón diferencia entre lo verdadero y lo falso, pero lo verdadero y lo falso en las acciones. Lo verdadero y falso en los hechos pertenece al campo emotivo y no al racional. Además, la ética es utilitarista. Somos seres sociales por conveniencia, entonces obramos con el objetivo de que lo que hacemos sea útil para nosotros. Exactamente igual que en política. El gobierno debe fomentar el bienestar y mantener la justicia, y este bienestar se basa en la conveniencia de adquirir aquello que necesitamos. En su obra sobre el origen de las ideas, distingue, por un lado, entre impresiones, que son las percepciones más intensas que se nos muestran directamente a través de los sentidos, de las ideas, que son más débiles, son copias de estas impresiones. El pensamiento humano está limitado. Es una facultad de la mente que mezcla, transpone, aumenta y disminuye los materiales suministrados por los sentidos. Cualquier idea, por compleja que sea, puede reducirse a una impresión simple. Si carecemos de un órgano sensorial, no podemos tener ideas derivadas de la sensación. El criterio de significado es un concepto filosófico que consiste en preguntarse de qué impresión se deriva. Si resulta imposible asignar una impresión a la idea, hay que rechazarla. Y en la sección 3
de la asociación de ideas, Kuhn explica los tres principios que hemos mencionado anteriormente sobre la asociación entre las ideas, que recordad pueden ser semejanza, unas ideas se parecen a otras, contigüidad en el espacio y en el tiempo, unas ideas van detrás de otras, se ordenan en el espacio y en el tiempo, y causa-efecto. Unas ideas son causas que producen un efecto en otras. En la sección 4, dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. Afirma que todos los objetos de la razón y la investigación humana pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, las relaciones de ideas, que son verdades que la razón descubre a partir de la evidencia intelectual, y las cuestiones de hecho, que se nos presentan como evidentes, ya que su contrario también puede concebirse como posible. Parecen fundarse en la relación causa-efecto. Esta conexión, según se funda en la experiencia, y el efecto es totalmente arbitrario. No encuentra un razonamiento demostrativo de que la estabilidad de las leyes naturales se mantendrá en el futuro, por lo tanto es un conocimiento probable. En la sección 5, solución escéptica de estas dudas, afirma que todas las explicaciones que podemos alcanzar sobre los acontecimientos de la naturaleza se basan en la costumbre. El último filósofo perteneciente a esta época es Kant, representante del idealismo trascendental. Para este filósofo, el conocimiento es una mezcla entre racionalismo e idealismo. Toda su filosofía se basa en establecer los límites del conocimiento científico para aclarar el fracaso de la metafísica y analizar las condiciones que hacen posible el conocimiento científico. Para ello, es necesario analizar los tipos de juicio. Por un lado, analíticos o sintéticos. Los juicios analíticos son los que muestran las capacidades del predicado dentro del sujeto, por lo tanto, no son válidos para el conocimiento científico. Y los juicios sintéticos muestran los conceptos del predicado no contenidos en el sujeto y por lo tanto incrementan el conocimiento. También diferencia entre juicios a priori o a posteriori. Los juicios a priori son verdades independientes de la experiencia y a posteriori son verdades dentro de la experiencia. Por lo tanto, todos los juicios sintéticos son a posteriori y los analíticos a priori. Además, establece tres niveles de conocimiento. Por un lado, la estética trascendental, sensibilidad, son las condiciones trascendentales del conocimiento sensible y el resultado son impresiones sensibles o fenómenos. La analítica trascendental, entendimiento, son las condiciones trascendentales del conocimiento intelectual. Y la dialéctica trascendental, la razón, investiga las condiciones trascendentales del razonamiento. Estudia lo que hace posible relacionar diferentes juicios, sintéticos a posteriori. A continuación, la ética de Kant se basa en normas que radican en la razón. Estos son los imperativos categóricos, que presentan la necesidad práctica de una acción como medio para conseguir otra cosa que se quiere. Explica cómo debemos actuar. Debemos actuar por deber, respetando esta ley moral. Además, la ética puede ser material, que es la que se ocupa de los medios para llegar a este fin, o formal, la conciencia moral de este imperativo categórico. En religión, defiende la existencia de un Dios como sumo bien que garantice que la voluntad alcance su objetivo, y este es el cristianismo. Y en política, defiende la existencia de un derecho privado y otro público que siempre deben obrar por deber respetando la ley moral. En su crítica a la razón pura, explica cómo surgen las grandes contradicciones de la metafísica tradicional. Muestra el enfrentamiento entre la tendencia natural de la razón a pensar en Dios, el alma y el mundo, y la experiencia, que no ofrece garantías sobre la que la razón piensa. La posibilidad de la razón de alcanzar algún conocimiento sin valerse de la experiencia para fundamentar la legitimidad de la metafísica, lo muestra, primero, comparando su revolución en la concepción del conocimiento a la revolución efectuada por Copérnico para explicar el movimiento aparente de los cuerpos celestes. Y además, afirma que la metafísica precisa de una revolución.